Hola, ¿qué tal? Los saludo en un tema más de su materia de Matemáticas 2. En esta ocasión vamos a comenzar el bloque número 4, que se llama Principios de Trigonometría, la casa del triángulo. Y bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Introducción a la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? La palabra trigonometría se deriva de dos vocablos griegos, trigón, que significa triángulo, y metro, que significa medir, es decir, medición de los triángulos. En términos generales, se puede considerar a la trigonometría como la ciencia que estudia las relaciones entre los ángulos de un triángulo y sus lados. Las primeras bases en el desarrollo de la trigonometría se le atribuyen a los griegos, quienes la emplearon principalmente en la astronomía para medir rutas y posiciones de los cuerpos celestes. También fue de gran utilidad en la navegación y en la agrimensura. Razones trigonométricas. Bueno, pues primeramente vamos a comenzar con esta parte que es cómo se emplean o cómo vamos a empezar a establecer las razones de la trigonometría. Pues tenemos primeramente lo que son 6 razones trigonométricas, que sería el seno, coseno, tangente, cotangente y secante y cosecante. Todas van a tener relación con lo que es el triángulo rectángulo. Aquí tenemos primeramente que el triángulo rectángulo ya lo conocemos, y ese triángulo rectángulo tiene cateto opuesto, tiene cateto adyacente, tiene lo que es la hipotenusa. Y con respecto a esto y con respecto al ángulo que vayamos en este caso a ir checando, es cómo se va a ir comportando lo que sería la razón trigonométrica. Bueno, en este caso sería alfa, y nos estaríamos refiriendo al ángulo que se encuentra en esta parte. Ok, primeramente tenemos que el seno de alfa, o sea el seno de este ángulo que tengo acá, sería igual a ¿quién? A lo que sería al cateto opuesto sobre su hipotenusa, que sería A sobre C. A sobre C. El coseno se refiere al cateto adyacente sobre su hipotenusa, al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente sería o se refiere al cateto opuesto sobre su cateto adyacente. La cosecante en este caso sería recíproco del seno, que en este caso sería hipotenusa sobre su cateto opuesto. Secante sería hipotenusa sobre su cateto adyacente, y cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Perfecto. Esas serían las 6 razones trigonométricas, sería la base de esta parte que vamos a estar checando para su estudio. Bueno, continuemos con esta parte. Dice razones trigonométricas. También podríamos hablar de otro ángulo. En este caso hablamos del ángulo que se encontraba de este lado, que era el ángulo alfa. Ahora vamos a hablar de este ángulo que se llama el ángulo beta, en donde ahora, hace rato teníamos el cateto opuesto aquí, ahora ya no. Ahora tendríamos el cateto opuesto acá. ¿Por qué? Porque siempre el cateto opuesto va a ser, en este caso, el lado que se encuentre justamente enfrente del ángulo que estamos analizando. La hipotenusa pues siempre va a ser la misma, el lado más largo de mi triángulo, y el cateto adyacente, en este caso sería el que está a un lado del, en este caso del ángulo que estemos analizando. Perfecto, pues bueno, sale. Pues sigamos entonces. En esta parte veamos seno, habíamos dicho que era cateto opuesto sobre hipotenusa, perfecto, opuesto sobre su hipotenusa. Posteriormente sería el coseno. Coseno sería coseno de beta. Coseno de beta sería el cateto adyacente sobre su hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre su cateto adyacente. La cosecante sería hipotenusa sobre su cateto opuesto. Secante sería cateto hipotenusa sobre su cateto adyacente. Sale la secante. Después sería cotangente de beta, sería ¿quién? El cateto, en este caso opuesto, el cateto adyacente sobre su cateto opuesto. ¿Sale? Recordemos que estas son recíprocos de cada una de estas. Perfecto. ¿Sale? Analicemos el siguiente ejemplo que viene a continuación. Y dice lo siguiente: determina los valores exactos de las funciones trigonométricas del ángulo del triángulo rectángulo de la figura que se muestra.
¿Ok? Tenemos nuestro triángulo rectángulo y en esta ocasión lo que nos piden es las funciones trigonométricas con respecto a este ángulo que nosotros estamos observando. Por lógica, esto sería nuestro ángulo opuesto, esto sería nuestro lado opuesto, esto sería nuestro lado o nuestro cateto adyacente y esta sería nuestra hipotenusa que nunca va a cambiar. ¿Sale? Y bueno, ¿cómo se pueden llegar a encontrar lo que serían las funciones trigonométricas? Pues sabemos que el seno sería el cateto opuesto sobre su hipotenusa. Cateto opuesto sobre su hipotenusa, en este caso sería 35 entre 37. Después sería coseno de beta, que sería en este caso el cateto adyacente sobre su hipotenusa, que sería 12 sobre 37, cateto adyacente sobre su hipotenusa. Después la tangente, que sería el cateto opuesto sobre su cateto adyacente, que sería 35 entre 12. Posteriormente cosecante, que serían los recíprocos o simplemente nada más cruzados, que en este caso sería hipotenusa sobre su cateto opuesto. Hipotenusa sobre su cateto opuesto, 37 entre 35. Secante de beta sería la hipotenusa sobre su cateto adyacente, que en este caso sería 37 entre 12. Y por último la cotangente, que sería A sobre B, que en este caso A obedece a lo que sea el cateto adyacente sobre su cateto opuesto, que sería 12 entre 35. Ok, analicemos un ejemplo número 2 y que dice lo siguiente. Dibujar el triángulo adecuado a la función coseno de alfa es igual a 2 sobre 5. Analizando esto, sabemos que el coseno de alfa sería, en mi triángulo sería ¿quién? 2 sobre 5. En este caso estamos viendo que sería ¿quién? Sería el cateto adyacente sobre su hipotenusa. ¿Sale? Cateto adyacente sobre su hipotenusa. Y con esto podemos deducir nosotros el siguiente triángulo. La hipotenusa sería raíz de 5. El cateto opuesto sería el valor de 2. ¿Cuál sería su ángulo? Pues el ángulo tiene que ser forzosamente, su cateto adyacente tiene que ser forzosamente el ángulo que tenemos aquí. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en este caso sería su cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente, recordemos que es el que va junto al ángulo. ¿Sale? Y su cateto opuesto pues es el que tiene enfrente. Perfecto. Pues ¿cómo lo vamos a determinar? Pues simplemente como es un triángulo rectángulo, pues podemos determinarlo mediante el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Que sería a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. A cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. En este caso, el valor de c cuadrada sería raíz de 5 elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque despejamos de aquí para encontrar el valor de a. Y nos damos que el valor de a es igual con a. ¿Sale? Entonces con esto yo ya podría sacar, si es que me lo pidiera más adelante, todas las 6 funciones trigonométricas para mi problema que estamos analizando. Ok, pues continuemos. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas también igual pueden estar, en este caso van a estar alojadas en lo que serían los planos cartesianos y pueden que sea que se encuentre un punto o el punto que vamos a analizar, ya sea que se encuentre un ángulo, por ejemplo, en este lado, en el primer cuadrante. El ángulo puede estar en el segundo cuadrante, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Eso pues va a depender mucho o va a ser mucho de las funciones trigonométricas que podamos analizar. Por ejemplo, en esta primera parte podemos ver que nuestro ángulo va a estar justamente en el primer cuadrante. Pues tenemos el lado B, tenemos la hipotenusa que en este caso le puse el valor de A y tenemos que es la línea de acá abajo que sea el lado C. ¿Sale? En este caso le cambiamos un poquito de literales para que también igual no nos acostumbremos tanto con un tipo de literales. Sin embargo, sabemos que es hipotenusa, sabemos que sería con respecto a este ángulo. Esto sería mi cateto opuesto y esto sería mi cateto adyacente. Para poder determinar lo que sería el valor de aquí, recordemos que sería R, vamos a llamarle a R el valor de A, que sería igual a ¿quién? A cuadrada más B cuadrada, que es comúnmente nosotros como lo empezamos a deducir, que sería el cateto opuesto más el cateto adyacente elevados al cuadrado ambos y la raíz cuadrada de esto, para poder sacarlo. ¿Sale? En este caso yo le puse A cuadrada, pero nos referimos a lo que sería a este lado, y B cuadrada que nos referimos a este lado. ¿Sale? Y R pues nosotros le podemos llamar que sería nuestra resultante, si es que le pudiéramos llamar de alguna forma. Ángulo estándar. ¿Qué es el ángulo estándar?
De acuerdo con el sistema de coordenadas, se dice que un ángulo está en posición estándar si su vértice está en el origen y su lado inicial coincide con el eje X, positivo. Dicho ángulo se va a considerar positivo si es que se mide en sentido antihorario y negativo y se mide en sentido horario. A su vez, también cuando dos o más ángulos coinciden en su lado final, se les llaman ángulos coterminales. En esta ocasión tenemos ángulos o lo que es el ángulo estándar. El ángulo estándar, como su definición lo dice que un ángulo está en posición estándar si su vértice está en el origen y su lado inicial coincide con el eje X, positivo. Dicho ángulo se va a considerar positivo si es que se mide en sentido antihorario, o sea, hacia acá. Va a ser, digamos, en este sentido antihorario. Sale hacia acá. Sale, o sea, se considera positivo y negativo si se mide en esta sintonía. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estos serían los ángulos estándar, que se dice que un ángulo está en posición estándar si su vértice está en el origen. Está en el origen, sale, y su lado inicial coincide con el eje X. En esta ocasión, el lado inicial sería el eje X, o sea, de aquí comienza y se va hacia acá. A estos ángulos se les llaman ángulos estándar. Pero también tenemos otros que se llaman ángulos coterminales, que en esta ocasión sería ¿quiénes ángulos coterminales? Ángulos coterminales que tienen su lado inicial, en este caso, en el valor de X y llega hasta acá. Pero también un ángulo coterminal podría ser, digamos, este que también tiene su lado inicial, pero en esta ocasión da una vuelta y llega hasta este lado. ¿Ok? ¿Sale? Por ejemplo, aquí digamos si estuviéramos hablando de un ángulo que sería de 90 grados, que sería un ángulo estándar, 90 grados, y sería otro ángulo, que sería, en esta ocasión, sería, digamos, poner una vuelta más, digamos, sería 90 grados, y luego de aquí 90, y yo trazo otro ángulo, que sería 360 más 90, ¿no? 360 más el valor de 90. O estaríamos hablando también de un ángulo de 450. ¿Qué quiere decir con esto? Que 90 y 450, ambos ángulos se le llamarían ángulos coterminales, que terminan en la misma posición, pero sin embargo, uno es más grande que el otro. Perfecto, tienen el mismo lado, mismo inicial, y tienen el mismo lado final. Sale para que también igual podamos analizar esta parte. Bueno, continuemos. Y dice funciones trigonométricas para ángulos de cualquier medida. Ángulos de cualquier medida. Sale, establezcamos. En esta primera parte vamos a empezar a ver lo que serían ya estableciéndolos para ángulos de cualquier medida, ya enfocándonos directamente a lo que sería nuestro plano cartesiano. Y vamos a ver que aquí vamos a llamarle a B el valor para el eje de las ordenadas. Y vamos a llamarle a C el valor para el eje de las X. Ok, vamos a llamarle A la hipotenusa. ¿Sale? Nosotros sabemos que el seno de beta, vamos a llamarle que este es el ángulo beta, el que tenemos acá, sería cateto opuesto sobre su hipotenusa. En este caso sería B sobre A. El coseno sería cateto adyacente sobre su hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente sería ¿de quién? Cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Aquí dice que C tiene que ser diferente de 0. Pues sí, porque cuando C se haga 0, o sea, cuando el valor de X no haya valor de X y solamente haya valor en Y, por ejemplo, que esté en un punto sobre este cuadrante, perdón, sobre esta línea, sobre este eje ordenado, ¿sale? Pues entonces no va a haber o va a carecer del valor de X o va a carecer del valor de C. Entonces quiere decir que no está determinada la tangente. ¿Sale? Va a ser indeterminada. ¿Sale? Perfecto. Cotangente, pues en este caso la cotangente pues sería su recíproco de tangente, que sería el cateto adyacente sobre su cateto, en este caso opuesto. También no va a estar terminada cuando el valor de B sea igual con 0. Por eso tiene que ser diferente de 0 para que tenga valor. ¿Sale? Aquí en esta ocasión pues el valor de B, veanlo, se va a reducir, puede llegar a reducirse al valor de 0. Por ejemplo, que sea en un punto que esté, por ejemplo, como el valor de C que está aquí, que esté en este punto, no va a tener valor en B, solamente va a tener valor en C. Entonces,
también no va a estar determinada si es que B es igual con C. Lo mismo sucede con secante. Aquí sería hipotenusa sobre su cateto adyacente. ¿Sale? También no va a estar determinada secante cuando C es igual con 0. Y por último, la cosecante de beta, que sería en este caso la hipotenusa sobre su cateto opuesto. ¿Sale? También no va a estar determinada cuando el valor de beta, perdón, el valor de B sea igual con 0. Funciones trigonométricas para ángulos de cualquier medida. Como yo les dije en un momento, puede ser que esté en el primer cuadrante, puede ser que esté en el segundo cuadrante, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Puede haber o puede existir esas posibilidades, o que esté sobre cada uno de los ejes, o puede ser que el ángulo esté situado en cada uno de los ejes. Por ejemplo, estaríamos hablando aquí si fuera un ángulo de 45, si fuera un ángulo de 135, si fuera un ángulo de 235, por decirlo así, si fuera un ángulo de 280, 290, de 300, incluso puede estar en el cuarto cuadrante. ¿Sale? Perfecto. También en esta ocasión vamos a tener lo que son los ángulos de referencia. ¿Cuáles son los ángulos de referencia? Por los que se van a estar simplemente nomás enfocados al valor de donde esté el valor de X, ¿no? El valor de la línea, o lo que sería X. En este caso, el ángulo normal es el que tenemos calculado del ángulo antihorario, que se mide antihorariamente. Y aquí tendríamos lo que sería nuestro ángulo de referencia, que en este caso en el primer cuadrante coincidiría y sería el ángulo de referencia. Y el ángulo normal es exactamente lo mismo. Sale aquí. En esta otra situación, en el segundo cuadrante, nuestro ángulo medido normalmente, digamos que estaríamos hablando de un ángulo de 135, sale de 135, que estaría aquí. Perfecto. Y el ángulo de referencia, ¿quién sería? Pues sería justamente este ángulo que se encuentra acá. ¿Sale? Que sería en este caso, ¿cómo se calcula? 180 menos 135. ¿Sale? Que sería en esta ocasión el valor de 180, que estaríamos hablando de un ángulo de referencia de 45, si es que estuviéramos hablando aquí de un ángulo de 135. En el tercer cuadrante, por lo mismo, véanlo, este sería mi ángulo normal y mi ángulo de referencia sería el que se apoya en el eje de las abscisas. Y aquí en el cuarto cuadrante, mi ángulo normal sería este y el ángulo de referencia sería el que se aproxima al eje de las abscisas. ¿Sale? Y aquí está la fórmula para calcular nuestros ángulos de referencia. Ejemplo, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Encontrar el valor exacto de cada una de las 6 funciones trigonométricas de un ángulo positivo alfa, si el punto P menos 3,4 pertenece a su punto final. ¿Sale? Nosotros tenemos un punto final y este punto final sería menos 3,4. Este punto final se encuentra en el cuadrante número 2 de nuestro plano cartesiano. ¿Sale? Y que se encuentra aquí. Si bajamos esta línea aquí, formaría nuestro triángulo. ¿Sale? Entonces tendríamos nuestro valor en B, nuestro valor en C y nuestro valor en A. ¿Sale? Con esto pues también igual ya podemos empezar a hacer y deducir ciertas cosas. Aquí por ejemplo, el punto menos 3,4 se tiene que, en este caso el valor de C es menos 3. Sale el valor de C. O sea, este que tenemos acá. Y el valor de B sería 4. Sale B y C. Entonces, tendríamos que el valor de A, podemos deducirlo a través de ¿quién? Del teorema de Pitágoras, que sería que en la raíz cuadrada de ¿quién? De lo que sean sus catetos, la suma de sus catetos se los al cuadrado. Sería 3 por 3, 9, y 4 por 4, 16. Entonces, el valor de A es igual con 5. Raíz de 25 es igual con 5. Perfecto. Sale, ahora empecemos a deducir nuestras funciones trigonométricas. Primeramente el seno de beta. Sale, el seno de beta. Todo esto es alfa, pues vamos a llamarle a esto B. ¿Sale? Que sería nuestro ángulo de referencia. ¿Sale? Este ángulo que tengo acá es mi ángulo de referencia. ¿Sale? Para poder empezar a deducir. Aquí tendría yo que en este caso sería mi cateto opuesto sobre su hipotenusa, que sería 4 entre de 5. Coseno de beta sería cateto adyacente sobre su hipotenusa, que sería menos 3 sobre 5. Después tendría tangente de beta, que sería, en este caso, tangente de beta, cateto, ¿quién? Cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Sería B sobre C, que sería 4 entre de menos 3. Posteriormente tenemos cosecante de beta. Cosecante de beta que sería hipotenusa sobre su
cateto opuesto, sale que sería 5 entre 4. Después sería secante de beta, que sería hipotenusa sobre su cateto adyacente, sería 5 entre el menos 3. Y por último, la cotangente de beta. La cotangente de beta, que en este caso sería aquí el valor de lo que sería mi cateto adyacente sobre su cateto opuesto. Sale que sería 3 entre 4, que sería menos 3 cuartos. Sale. Y de esta manera yo puedo resolver este problema que se muestra aquí a continuación. Sigamos con un poquito de explicación acerca de lo que serían las funciones trigonométricas. Un apartado también que es importante, que sería el signo de las funciones trigonométricas. ¿Cómo se denota el signo de las funciones trigonométricas? Pues en este caso, para el primer cuadrante, para el segundo cuadrante, para el tercer cuadrante y para el cuarto cuadrante. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tenemos el seno de beta, seno de alfa o seno de a. ¿Sale? Si estaríamos hablando de un punto, digamos que un ángulo que sería encontrado en el primer cuadrante, en esta situación pues sería como el que se muestra aquí, B. Aquí todos los valores, sería seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cotangente, serían positivos. ¿Por qué? Porque aquí, tanto este como este serían positivos. ¿Sale? Positivos. Si estaríamos hablando del segundo cuadrante, estamos hablando que seno es cateto opuesto sobre su hipotenusa. Cateto opuesto sería positivo. Entre de positivo, pues me va a dar positivo. Pero el cateto adyacente aquí ya es negativo. Entonces sería negativo entre el positivo, me va a dar negativo. Y tangente sería negativo, perdón, positivo entre el negativo, me va a dar negativo. La cosecante, que sería en este caso la hipotenusa entre el cateto opuesto, sería positivo entre el positivo, me da positivo. Y la secante sería en este caso hipotenusa entre el cateto adyacente, sería positivo entre negativo, pues me daría negativo. Por último, cotangente, que sería adyacente entre opuesto, sería negativo entre positivo y me va a dar negativo. Así se sacan los del segundo cuadrante. Los del tercer cuadrante se sacan igual. Si se dan cuenta sería seno de alfa. Aquí ¿quién? Tendremos que esto de acá sería negativo y también esto de acá sería negativo. Y aquí siempre lo que serían todas los valores, en este caso de las hipotenusas, de todas, siempre van a ser positivos. Los que van a ir cambiando simplemente nada más van a ser los de quién. Los de, en este caso, los de los catetos. Negativo y negativo. Aquí sería positivo y negativo. Y así es como se va formando esta pequeña tablita que estamos mostrando en este pequeño apartado. Funciones trigonométricas de los ángulos en cuadrantes. Por ejemplo, aquí tenemos, vean, sobre los cuadrantes, lo que les mencionaba yo. Primeramente, si tenemos 0 grados, pues va a estar sobre el eje de las abscisas. Si tenemos 90 grados, va a estar sobre el eje de las ordenadas. 180 grados va a estar sobre el eje de las abscisas. Y 270 grados va a estar sobre el eje de las ordenadas. ¿Sale? ¿Cómo podríamos encontrar lo que serían los valores de seno, coseno, tangente, cotangente y secante, cosecante? ¿Sale? Aquí tenemos primeramente en radianes cómo se ha expresado, pues 0, pi sobre 2, pi y 3pi sobre 2. ¿Sale? Ok, seno. ¿Cómo puedo encontrar el valor de seno? Pues aquí sería el cateto opuesto sobre su, en este caso sobre su cateto, el del seno sería su cateto opuesto sobre su hipotenusa. Y en este caso, como el cateto opuesto no existe, no está como tal, entonces la hipotenusa sería 0 sobre su hipotenusa, posiblemente me daría el valor de 0. Aquí, el de 90, que sería justamente este ángulo que tengo acá. ¿Sale? Aquí, 90, el que tengo acá. ¿Sale? También igual para encontrar el valor de 1, pues aquí sería ¿quién? Nuevamente el cateto opuesto sobre su hipotenusa. Pero en este caso el cateto opuesto pues sería el mismo que la hipotenusa. Entonces, en este caso estaríamos hablando de 3, 4, 5, 10, 20, no importa, sería el mismo número, entonces sería A sobre A y sería A sobre A es igual con 1. Entonces aquí, para 90 grados, el seno de 90 es igual con 1. De 180, pues sería sobre este eje, pues es igual que el principio. No existe el valor del cateto opuesto, por lo tanto simplemente dividido entre la hipotenusa, pues me daría el valor de 0. Y acá abajo, como tenemos el mismo valor, ¿sale? Que sería en este caso, pero en este caso estamos hablando negativo, entonces sería menos, el cateto opuesto sería negativo y en este caso el valor
de la hipotenusa siempre va a ser positivo, entonces sería negativo entre positivo, pues me va a dar negativo, por eso me da el valor de menos 1. ¿Sale? Así podemos ir haciendo la comparación de cada uno de estos y podemos encontrar que para el seno del primero, del 0 grados, sería 0, coseno es igual con 1, tangente es igual con 0, cosecante de alfa no está definido, secante de alfa está igual con 1 y cotangente de alfa también igual no está definido. ¿Ok? Esto, como se obtiene, ya les comenté, de la misma manera que podemos nosotros ir checando acerca de las funciones trigonométricas, ir haciendo nuestras divisiones y podemos ir encontrando todos estos valores. Con esto hemos llegado a lo que sería a sus ejercicios, a la parte de la evidencia, y dicen los problemas: determina los valores de las 6 relaciones trigonométricas del ángulo que se pide o del ángulo que nosotros estamos tratando de encontrar. Serían de estas 6 que se muestran aquí. Dibuja el triángulo adecuado para obtener el valor de las funciones trigonométricas. También igual de estas. Dibujen el triángulo a forma de repaso, a forma de que ustedes vayan teniendo más práctica acerca de este tema y pueden ir abordando con mayor facilidad cada uno de los problemas. Y por último es este que dice: resuelve los ejercicios del 11 al 20 y se da un punto final del ángulo alfa y determina el valor exacto de las 6 funciones trigonométricas. ¿Sale? Este es el punto final que se muestra aquí. Simplemente cerramos el triángulo, calculemos nuestro ángulo de referencia, donde está, y con esto podemos encontrar los valores de las 6 funciones trigonométricas que podríamos nosotros establecer. Y bueno, pues esto ha sido todo por el momento y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.